Felicidades. Usted ha recibido a Cristo como su Salvador.
vida. Tendrá religión, tendrá cultura, tendrá aceptación en la más alta sociedad, pero si no tiene a Cristo, las Escrituras aseguran que no tiene la vida eterna. Y luego sigue el versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Fíjese usted en esa hermosa palabra de seguridad. Para que sepáis. Ahí no entra nada de pueda que sí, ojalá, tal vez, quién sabe. No, para que sepáis. Y luego agrega que tenéis vida eterna. No que la tendréis quizá algún día futuro. No, para que sepáis que tenéis ahora mismo la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Seguridad. Bien, entonces con esa seguridad, el primer paso en la experiencia cristiana es un paso de importantísima obediencia. El bautismo. En Marcos, por ejemplo, capítulo 16, me parece el versículo 15, el Señor dice, id, predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Así es que el bautismo nos salva. Ser bautizado o no bautizado no trae condenación. Lo que trae condenación, dice, el que no cree es condenado. Usted ya ha creído, pero el Señor quiere que se ponga el anillo, por decirlo así.
comprometerse usted con sinceridad a una iglesia local para ayudar y ayudarse. Y luego, una cosa fundamental, y es la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro, quien nos exhorta a que estemos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice: como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual, no adulterada esa leche, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Entonces es esta bendita palabra, leche espiritual, y a su debido tiempo, comida más sólida, la carne. Pero un creyente que ignora la Biblia, la lectura diaria de la palabra de Dios, un rato de reflexionar en la palabra, meditar en ella, escudriñarla, aplicarla a mi vida. ¿Qué me está diciendo Dios, mi Señor, aquí que debo de hacer? ¿Debo de confesar? ¿Debo de reclamar como una promesa de Él? Es la palabra de Dios la que me limpia, la que me anima, la que me aviva. Indispensable es darse uno diariamente a la meditación de la palabra de Dios. Hay que atesorarla. El salmista dijo: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es este libro el que me ayudará a no pecar, me guardará del pecado. El pecado, por otra parte, me guardará, me apartará de este libro. Qué hermoso es pasar gratos momentos con la palabra de Dios. La palabra hace posible para que Dios me hable a mí, me indique lo que es su voluntad para que yo la ponga por obra. Por otra parte, sigue otra cosa que debe de acompañar a la salvación, y es la oración. En la oración yo puedo hablar a Dios. Cuando leo la Biblia, Él me habla a mí. Cuando me pongo en el nombre de Jesucristo, mi Señor, a decirle: Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estoy adorando al Señor, le estoy hablando de el gozo que siento en Él, la gratitud que nace como una fuente en mi corazón. La oración con el privilegio de adorar a Dios, de comunicarle mis problemas, mis necesidades, interceder yo por otros ante el trono de la gracia. Hay en Cristo un abogado para con el Padre. Hebreos es una carta escrita por el apóstol donde, entre otras cosas, él nos dice que no tenemos una ciudad permanente. Como cristianos no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Somos advenedizos y peregrinos marchando hacia la ciudad de luz. Pues no tenemos aquí una ciudad permanente, pero sí tenemos a un abogado, tenemos un ancla, tenemos un altar. Todo eso se nos explica en la carta a los Hebreos. Y ese abogado nos espera a la diestra del Padre para interceder por nosotros, para recibir nuestra confesión cuando caemos en algún lío, en algún trance de la vida y descuidamos y pecamos. Hasta eso, que es otro acompañante de la salvación. Hay que recordar que aunque ya somos cristianos y se nos perdonó todo nuestro pecado, los pecados pasados, presentes y aún futuros, pero llevamos todavía, aunque tenemos una nueva naturaleza, cuando uno renace, recibe la misma naturaleza divina y recibe al Espíritu Santo. Pero también sigue con esa naturaleza del primer hombre o Adán, la carne. Y a esa lucha entre la naturaleza vieja
y la naturaleza nueva. Dice Pablo en otra parte en Gálatas, andad en el Espíritu. Y haciendo eso, andando en el Espíritu, bajo control del Espíritu, no tenemos que satisfacer las concupiscencias, las demandas de la carne y de la naturaleza vieja. Por lo tanto, es indispensable para poder resistir las tentaciones, para poder decirle victoriosamente un fuerte que no al pecado. Hay que alimentar esa nueva naturaleza con la palabra de Dios, con las ayudas, los recursos que Dios nos ha dado. Y luego la consagración, otro paso, otra cosa que acompaña la salvación. Pablo dice que nos está rogando en el capítulo 12, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro racional culto, dice. ¿Cómo no va a ser racional, razonable y espiritual? Jesucristo fue al monte de la calavera, a la cruz, para allí comprarle a usted, estimado oyente, con la plata de sus lágrimas y el oro de su sangre. Él hizo esa inversión enorme. Su vida dio Cristo por la de usted. Entonces Pablo dice, a raíz de esas misericordias, Pablo dice que es razonable que usted y un servidor, todo creyente, vengamos a Cristo correspondiendo a su amor, a su sacrificio, presentando a su vez nosotros nuestros cuerpos, todo lo que somos desde la frente hasta las plantas de nuestros pies. No hay que defraudar a Cristo de aquello que ha comprado a tan tremendo precio. Ya no somos nuestros, Él nos compró. Nuestro cuerpo es templo en que Él habita, y por eso hay que hacer una consagración cabal de nuestra vida al Señor. Se cuenta de una jovencita que había recibido a Cristo, se había convertido, y una vecinita sabía de esto y le preguntó un día, bueno, tú dices que tienes a Cristo en tu vida, ¿qué vas a hacer cuando de repente se te arrime el demonio y toque la puerta de tu corazón? Pensó la jovencita creyente por un instante o dos y luego respondió, pues si el diablo viene a la puerta, yo voy a mandar a Cristo a la puerta para que Él se encargue del asunto. Habrá sido jovencita o niña, pero Dios le dio algo muy sabio. A nosotros nos corresponde hacer otro tanto. No tratar en nuestra propia fuerza de vencer las tentaciones y las seducciones del mundo y del demonio, sino encomendar nuestra vida, nuestra flaqueza, nuestras necesidades. Es más, nuestros pecados. Cuando sí de repente descuidamos y caemos en un pecado, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de todo pecado. Hay que ponernos de acuerdo con el Señor en contra de nosotros mismos cuando hacemos mal. Ya somos salvos, no perdemos la salvación, pero sí podemos perder comunión con Dios. La unión es como un cable de acero grueso. No se puede romper la unión, el que somos hijos e hijas del Señor para siempre. Es un cable. Pero la comunión es algo como un hilo, algo frágil. Y cuando descuidamos y ofendemos al Señor, pecamos en algo, se rompe la comunión, no la unión, y no perdemos la salvación, pero sí perdemos de pronto la comunión. ¿Qué vamos a hacer? Confesar al Señor, decir lo que Dios dice acerca de ese pecado. Y si así nos ponemos de acuerdo con el Señor y confesamos nuestro pecado, cual fuera,
La promesa divina es que Dios es fiel para perdonarnos ese pecado o esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, qué bendición saber que hay victoria en Cristo. Y luego, Dios no quiere que nada más estemos sentados en el templo, saboreando las hermosas prédicas nutridas y provechosas, pero madurando y creciendo en el Señor requiere, así como el recién nacido, no solamente pide la leche, pero tira las manitas, los bracitos, y hay ejercicio que hace. Y el nuevo creyente tiene que también encargarse de sus ejercicios espirituales, sirviendo al Señor, acordándose de sus hermanos, visitando en el nombre del Señor. Y luego algo bien fundamental, lo que dijo Cristo en Mateo 4:19. Venid en pos de mí, dijo Cristo, y yo os haré pescadores de hombres. Alcanzar a otros con nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros y que también lo puede hacer por usted, querido oyente, por usted, mi vecino, por usted, mi colega en el trabajo. El evangelismo, ganando almas, alcanzando a otros. Ah, qué poderoso testimonio usted ahora tiene, ya que usted ha realizado lo que es el poder salvador de Cristo. No se calle y no se canse de compartir lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, que a su tiempo, dice, cegaremos si no hubiéramos desmayado. Luego hay otro ingrediente indispensable en esta cadena de cosas que acompañan a la salvación, y es la mayordomía, no solamente de nuestro tiempo, de nuestro talento, pero aún de nuestro tesoro. Alguien sugirió, y yo creo que es una sugerencia magnífica, que el nuevo creyente y el más veterano de creyentes debemos de apartar la primera hora del día para el Señor, para la palabra, para la oración, nuestra devoción privada y personal. Apartar la primera hora o los primeros momentos de nuestro día para el Señor, buscar su rostro, comunicarle a Él nuestro amor, rogarle aquello que está sobre de nuestro corazón. Luego, después de apartar los primeros momentos, la primera hora del día, hay que apartar el primer día de la semana. Es el día del Señor, el domingo. Para servir al Señor, estar con los creyentes en la casa de Dios y en otros días también, pero la primera hora de cada día, el primer día de cada semana. Y luego las primicias o los primeros recursos de lo que Dios le place a Él prestarnos. Las entradas, nuestro salario. Aquí entra el diezmo, aquí entran las ofrendas. El Señor en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay que dar a la causa del Señor, hay que apoyar la buena marcha de mi iglesia para que pueda seguir impactando nuestra colonia, nuestra ciudad, y luego por nuestros intereses misioneros, por la redondez del mundo, hay que impactar con el evangelio al mundo entero. Y eso pide el apoyo, el sostén financiero del pueblo de Dios. Pero fíjese usted en el versículo que sigue. Después de decirnos que cada uno debe de dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, luego agrega, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Digo yo, al reflexionar en esas dos expresiones, esos dos textos, no le puede ganar el creyente a Dios en dar. Y luego el mismo apóstol Pablo, en su primera carta,
capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Se trata del respaldo de la obra de Dios, el apoyo financiero. Ponga aparte algo. Cada uno. Cada domingo, cada primer día de la semana. O sea que nuestra mayordomía financiera debe ser algo sistemático, algo que con sistema, con regularidad, con responsabilidad hacemos para la gloria de nuestro Señor. Y Dios bendice al dador alegre y fiel, al que da, dice aquí, según haya prosperado. Así es que nuestro apoyo debe de ser no solamente sistemático y alegre, pero debe de ser proporcional. Y es allí donde nos ayuda el diezmo, porque cada uno, la 10ª parte de sus entradas, pone aparte para la obra del Señor. Y Dios bendice y honra a ese diezmador y ese mayordomo fiel. Pero Dios es dueño no de una 10ª parte, de todo lo que somos y tenemos. Tiempo, talento y tesoro. Entonces, aquí tenemos delante de nosotros cosas que deben de acompañar a la salvación. La seguridad de la salvación, la confesión pública, el bautismo, la membresía en una iglesia local, la palabra de Dios, una vida de oración, cabal consagración, victoria sobre de la tentación y del pecado, el control del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Y salir no solamente en pos de Cristo, pero porque sigo en pos de Cristo, Él me está dando oportunidades para ganar almas para Cristo. Le felicito de nuevo, estimado amigo, nuevo hermano o hermana en el Señor, deseando que su vida de crecimiento en Cristo sea de continuo y todo para la gloria de nuestro digno y dulce Salvador. Que Dios le bendiga ricamente.